Hoy es un día triste. Hoy es uno de esos días en los que me toca hacer un vídeo que ojalá no tuviese que hacerlos, pero la muerte también forma parte de la vida, así que hay que aceptarla como tal. Nos llega la noticia a través de medios y redes sociales de que el colombiano de nacimiento, don Pablo Victoria, ha fallecido en Madrid a los 81 años. Llevaba ya muchos años luchando contra una grave enfermedad que al final no ha podido superar. Para los que no le conociesen, Pablo era doctorado en economía en Estados Unidos y también en filosofía en España. Quiso dedicarse a la política en Colombia, concretamente en el Partido Conservador, pero tras recibir varias amenazas de muerte tuvo que refugiarse en España, donde vivía hasta el final de sus días. Dedicó mucho tiempo de su vida a estudiar historia y eso le llevó a convertirse en uno de los principales defensores de la hispanidad y uno de los que más atacó y destruyó la leyenda negra que se cierne contra España. Fue sin duda un gran defensor de la labor española en América. Gracias a muchos de sus libros como El terror bolivariano o El día en que España derrotó a Inglaterra, conocemos a figuras como Blas de Lezo y ha servido también para desmitificar la figura de Bolívar. Por mi parte, debo decir que tuve la suerte de conocerlo personalmente. Siempre me pareció una persona amable, cercana y además muy positiva. Era una persona tremendamente culta. Conocía muy bien la labor española en América y fue un fiel defensor de la hispanidad. Tuve la suerte de entrevistarle en mi canal hace ya algún tiempo y debo decir que fue posiblemente la mejor entrevista que se ha hecho en mi canal. También me parece muy importante recalcar que Pablo sirvió de guía o referencia para aquellos jóvenes que hace más de una década ya empezábamos a darnos cuenta de que la historia que nos habían contado en las escuelas o en las películas de Hollywood no era cierta, o al menos no era tan cierta como nos la intentaban vender. Creo que el mejor homenaje que se le puede dar a alguien cuando fallece es hablar de él como un referente, que es lo que realmente fue, un referente del hispanismo para todos aquellos que nos habíamos dado cuenta de que la historia no era como nos la contaban. Y supusimos una generación que realmente quería conocer la verdad. Desde aquí te digo, amigo Pablo, descansa en paz. Allá donde estés, vas a seguir siendo un referente para todos los que nos dedicamos al hispanismo. Para acabar esta despedida, quiero también dejaros a continuación un fragmento muy cortito de la extensa entrevista que hicimos y que duró más de una hora, en la que Pablo Victoria aborda algunos temas y algunos problemas que sufre la hispanidad y que sufrimos todos los hispanos. Hasta siempre, amigo Pablo. Otra pregunta que quería hacerle con respecto ya un poco más a la contemporaneidad, aunque hablamos del siglo XIX. Mire, durante el siglo XIX, coincidiendo además con las celebraciones del cuarto centenario del descubrimiento de América, era habitual que se levantasen estatuas y se hiciesen homenajes a Colón y a España en muchos países de América. Incluso en Uruguay y Argentina se hacen propuestas para crear una bandera que represente a todos los hispanos. Es decir, había una intención, no sé si política o social, por fomentar el hispanismo. Había figuras culturales como Vasconcelos y, sin embargo, a día de hoy es todo lo contrario, ¿no? Parece ser que se busca casi, pues, como hemos hablado antes, no sé si fomentar el odio. Vemos políticos como Andrés Manuel López Obrador que hablan de que España debe pedir perdón. También veíamos hace unos años a Chávez, que incluso sacaba algunas estadísticas de cuánto oro le debía España a América. No sé si todo esto, pues como dice Marcelo Gullo, a veces tiene un origen en el foro de Sao Paulo para buscar un enfrentamiento. De todas formas, yo le pregunto a usted, ¿qué es lo que se ha torcido para que las cosas hayan cambiado tanto desde el siglo XIX hasta ahora? Bueno, se ha torcido lo siguiente, y es que finalmente, a ver, si nos retrotraemos hacia la época de la presencia española en América, nos damos cuenta que los ejércitos independentistas rebelados contra la corona española y contra la posesión española en América, pues casi todos estaban integrados por criollos, por blancos, etcétera. Y que si uno mira las tropas que defendieron los fueros de la corona y la presencia española, se da cuenta que esos ejércitos comandados por españoles y inclusive hasta por criollos, eh, estaban compuestos de, no sé, 70%, póngale usted, de elemento indígena, porque los indígenas sabían o intuían que les iba a ir mucho peor, digamos, con nosotros.
estoy metiendo en ese cuento con los criollos, yo soy criollo americano, les iba a ir mucho peor con la república que con la monarquía. Y entonces defendían la corona. 70% de los ejércitos estaban compuestos por elementos mestizos y criollos, defendiendo la corona. Eh, pero claro, luego viene la independencia y viene el relato de la tiranía de los españoles, del yugo de los españoles, de la discriminación de los españoles, etcétera. Y luego, después de 200 años de lavado de cerebro, pues no solamente los blancos criollos y los mestizos criollos nos hemos creído el cuento, sino también los indios. Los indios que defendieron la corona también se creyeron el cuento. Y entonces ahora con ese surgimiento de las autonomías y del indigenismo y tal, y como son tan abundantes, entre otras cosas, porque tú vas a Norteamérica, no encuentras un solo indígena y si lo buscas, de pronto lo encuentras por allá, los encuentras en un resguardo por ahí y borrachos y tal, porque les dan whisky y tal, y en fin, ahí viven aislados de la civilización en sus propios... No los ves por las calles, es lo que quiero decir, en las ciudades norteamericanas, porque los exterminaron. Porque hay que decir que la primera guerra biológica la hicieron los ingleses en California. Les mandaban mantas contaminadas de viruela a los indígenas de regalo para que se contaminaran de viruela y murieran por las viruelas. En cambio, los españoles pues los protegieron y como los protegieron, se multiplicaron. Y como se multiplicaron, creyeron en la leyenda negra. Y como creyeron en la leyenda negra, pues, ¿quiénes son los enemigos? Pues los enemigos son Cristóbal Colón, Sebastián de Belalcázar, Pizarro, Cortés, en fin, las figuras señeras de la conquista, porque hasta ahora, pues como la ignorancia no les da para más, pues no han cogido a los virreyes, ni han cogido pues a otros personajes, digamos, ya del asentamiento de lo que se llamó colonia, no propiamente conquista, sino colonia. Entonces, les da para coger. Esos son los enemigos. Y entonces hay que tumbar las estatuas. Y eso ha llegado hasta los Estados Unidos también, que han tumbado la estatua de Colón, en fin. O sea, el cuento se le devolvió a los blancos, que fueron los creadores de las historietas que le contaron al pueblo para fomentar el patriotismo y la nacionalidad contra los españoles, es decir, las repúblicas, el peruanismo, el colombianismo, el argentinismo, el fomento de eso, ¿no? Con todas las mentiras que se han dicho, resulta que ahora se revirtió y se cambiaron las toldas o las tornas, se cambiaron y entonces ahora son los indígenas que prácticamente pues han destruido los símbolos a través de los cuales nosotros hablamos español y tenemos una cultura común. Y yo me atrevería a predecir, Diego, que este es el primer paso, porque el segundo paso será expulsarnos a nosotros y nos ven cara de blancos. Yo creo que nos asesinan en el siguiente paso y nos expulsan de las tierras que nos vieron nacer, porque todo este relato se está volviendo contra los creadores del relato. Bueno, no sé cómo nos deparará el futuro, si al final nos echarán a cada uno de nuestros países, pero yo sí que veo una relación, corrígeme si me equivoco, pero yo sí que veo, bueno, más que una relación, vamos a decir, unos parecidos entre el indigenismo que muchas veces se encarga de desestabilizar a los países de Hispanoamérica y a los independentismos que están surgiendo también en España. No sé si tú también has notado algo así. Bueno, claro, porque en Cataluña también tienen un relato, ¿o no? En Cataluña los españoles han robado a Cataluña durante 500 años. Y entonces, y les están enseñando en las escuelas eso, pero con un agravante, que es que no quieren que se hable español.
Entonces, claro, fíjate tú, la lengua es un vehículo de unión y de comunión entre diferentes pueblos nacidos en la misma patria, por decir algo. Pero cuando tú impones la otra lengua, entonces comienzas a verte como nosotros y como ellos. ¿Y quiénes son ellos? Pues los españoles. ¿Y quiénes somos nosotros? Los catalanes. Porque la lengua comienza, esa lengua, a dividir. Y allí está uno de los graves problemas que tiene España, porque casi que podríamos decir, con mucho pesar, claro, que el español como idioma es un idioma hispanoamericano con origen español, porque aquí se está perdiendo, porque todas estas rivalidades entre el valenciano, el vasco, como se llame eso, el catalán y el gallego, pues no sé, surgirá de pronto otros dialectos por ahí y los impondrán sobre el español. Que entre otras cosas, el español no fue impuesto nunca por España, ni en España ni en América. El español tiene una fuerza tan sumamente poderosa que fue conquistando las lenguas indígenas sin imponerlo a nadie, porque nunca se prohibió hablar una lengua indígena. Inclusive hoy en día ellos entre ellos hablan sus lenguas indígenas, ahí mezcladas con el español, pero hablan sus lenguas indígenas también. Jamás se impuso como obligación hablar el español. Y, y porque el español se impuso por sí propio, porque tiene un motor poderoso, civilizador, ¿no? Hasta el punto que hoy en día ha sobrepasado como lengua nativa de los nativos al inglés. Entonces, eh, pero ahora imponiendo esas otras lenguas y excluyendo al español, pues esto va a ser sumamente grave porque de pronto ese parroquialismo, porque no es nacionalismo, nacionalismo, esta es una nación que es España. No, eso es parroquialismo, es la parroquia. Imponiendo ese parroquialismo, como en Cataluña, pues de pronto se acelera mucho más rápido la exclusión y la expulsión de los españoles de Cataluña que los blancos americanos de América.